8 de la mañana en punto, 8 de la mañana en punto noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor José Serrano de Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización y exministro de Justicia, también exministro del Interior. ¿Cómo está, doctor Serrano? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hace pocos instantes, la SNAI ha dado a conocer un comunicado en el que actualiza la cifra de víctimas mortales producto de esta serie de motines en las cárceles del país. Según la entidad, al momento la cifra de muertos asciende ya a 79 y se divide de la siguiente forma: 31 personas fallecidas en el Centro de Rehabilitación del Guayas, 6 personas fallecidas también en el Centro de Rehabilitación del Guayas número 1, los 34 son en el número 4, en el Centro de Rehabilitación número 1 en Cotopaxi, 8 personas fallecidas, y en el Centro de Rehabilitación de la SOI número 1, 34 personas fallecidas, da un total de 79. Una situación sin precedentes, una barbarie que nunca antes hemos sido testigos, al menos de lo que yo tengo memoria, y que nos revela cómo estamos como sociedad, los niveles de violencia a los que se ha llegado y la indiferencia estatal frente a este tipo de situaciones, pese a que han tenido 4 años para actuar y remediar de alguna forma la situación carcelaria. Doctor Serrano, usted como exministro del Interior, ¿cómo mira esta situación? Bueno, realmente no solo es preocupante, sino, y buenos días, en primer lugar, a usted, Alexis, y a las ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan y nos ven a través de Pichincha Comunicaciones. No solamente es preocupante, sino es indignante. Es indignante como ver que en el año 2018, porque esto hay que poner en un contexto, porque si no ponemos en ese contexto podría parecer como que es un hecho simplemente aislado, es decir, son unas muertes que se están dando por ahí en el país y nada más. Y eso no es así, esto tiene un contexto y es la desinstitucionalización que se ha venido generando en el país lastimosamente a través del gobierno. El gobierno que en el año 2018 desapareció el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ministerio que era encargado justamente de la política de rehabilitación social. No solamente era encargado, como el día de hoy, un servicio de atención a privados de la libertad, como se le ha denominado, un servicio que de alguna manera simplemente ha contratado un jefe de bodega, como que los privados de libertad son una suerte de paquete que hay que almacenar en una bodega o un bien material, nada más que hay que almacenar en una bodega. Y se dejó de lado la política de rehabilitación social. Por otra parte, en el año 2019, mire que son hechos completamente concatenados. En el 2018 se desaparece el Ministerio de Justicia, que tenía a su cargo la Rectoría de la Política Pública para la Rehabilitación Social. En el año 2019 desaparece el Ministerio del Interior y vuelve a ser Ministerio de Gobierno, ministerio que tenía a su cargo exclusivamente la política y la Rectoría de la Política de Seguridad Ciudadana. Entonces el país comienza una desinstitucionalización en materia de seguridad ciudadana que también se comienza a expresar en las calles y en los centros de rehabilitación social, donde las bandas criminales de diversos tipos comienzan nuevamente a retomar el control de estos centros de rehabilitación social y al mismo tiempo el control de los barrios y de las ciudades en nuestro país, en todos los aspectos delincuenciales, en microtráfico, en narcotráfico, en robos, en asaltos, en homicidios, en sicariatos, en absolutamente todos los delitos que nosotros nos podamos imaginar. Tanto es así que si nosotros nos ponemos a ver cómo se han incrementado en el año 2016, para que los ciudadanos y ciudadanas nos puedan entender mejor, el total de muertes violentas que había el país había descendido de 2.500 muertes violentas, homicidios y asesinatos que habíamos llegado a tener en el año 2011, habían descendido a menos de 1.000, es decir, a 900 algo de muertes violentas en total. Sin embargo, las muertes violentas ya en el año 2018, en el año 2019 y en el año 2020 nuevamente superaron las 1.100 muertes violentas. Es decir, hubo ya un incremento de más del 17, del 20% de muertes violentas. ¿Esto qué refleja? Esto refleja, obvio, que el Ecuador dejó de lado la política de seguridad ciudadana, dejó de lado la política de rehabilitación social y dejó a merced de los criminales, de las bandas criminales del país, el control de estas instancias. Lo que está sucediendo, lo que ha sucedido el día de ayer, solamente para contextualizar bien, Alex, si usted me permite, lo que sucedió el día de ayer es
crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque esto ya se conocía en Guayaquil, en Esmeraldas, en varias ciudades de Manabí y en la provincia de Los Ríos. Hay varias bandas criminales que se conocen con el nombre de los lagartos y obviamente los choneros, que han iniciado una pelea, pero fuera de las cárceles. Porque no puede ser que venga el ministro de gobierno y que venga el director del Servicio de Rehabilitación Social a decirnos, es una pugna de poderes entre dos bandas criminales. No, no, es falta de control, es una ineptitud, es una inoperancia, es falta de cumplimiento de funciones de funcionarios, valga la redundancia, que han dejado de lado la seguridad ciudadana para dedicarse únicamente a perseguir a políticos. Este es el gran problema que está sucediendo en el país. Se acabó la seguridad ciudadana en el país y ahora estamos a merced no solo de los asesinatos de ayer, porque los asesinatos son gravísimos, pero si usted se pone a ver, es tan o más grave las imágenes que hemos visto, el uso de celulares para transmitir cómo se decapita gente, cómo se incinera a ciudadanos. Esas imágenes son lo que causan terror, lo que causan pánico en los ciudadanos, y eso es responsabilidad no de esas bandas criminales, eso es responsabilidad del gobierno y los funcionarios que están a cargo de la seguridad ciudadana y obviamente de la rehabilitación social. Cuidado, vayamos a decir, y a quedarnos aquí con el concepto o con la idea general de que esto es una pugna de bandas criminales que han generado violencia. No, no, esto es ineptitud e inoperancia, y al mismo tiempo habrá que ver si no hay incluso acciones dolosas por parte de funcionarios públicos que han permitido que el país vuelva a ser tierra de nadie en materia de seguridad ciudadana. Porque esto no solo afecta a las cárceles, cuidado, esto afecta a las calles, los barrios, porque ya vamos a ver los niveles de venganza y los niveles de vendetta que se van a comenzar a dar en ciudades como Guayaquil, en ciudades como Manta, como otras ciudades de Manabí, también en Esmeraldas y también en ciudades de la provincia de Los Ríos. Doctor Serrano, yo le simplemente que complementar la idea, porque usted hacía recuento, ya lo habíamos hecho nosotros en el comentario también, de que el origen en realidad es de haber desmontado todo el aparato de seguridad que tenía el Estado, pues, ¿no? Y uno de esos organismos que se elimina es el Ministerio Coordinador de Seguridad. Después viene la eliminación del Ministerio de Justicia, el sistema de rehabilitación y lo que usted señalaba, la fusión del Ministerio de Gobierno con la Secretaría de la Política, y terminamos de desarmar todo el aparataje que tenía el Estado para ocuparse de los temas de seguridad. Pero durante estos años y a partir de las crisis previas que hemos vivido, y lo recordábamos hace un momento con Licenia, hubo 2 decretos de estado de excepción en el sistema penitenciario, doctor Serrano. Y en la Asamblea, en varias ocasiones, ustedes llamaron al doctor Ernesto Pazmiño a que le rinda cuentas, y en ese momento a la señora Romo también, a que le rinda cuentas a la Asamblea de qué era lo que estaban haciendo con esos decretos de emergencia. ¿Qué pasó? ¿No funcionaron? ¿No sirvieron de nada? ¿Cómo llegamos a lo de ayer? Mire, esos decretos de emergencia solamente han sido un documento más enviado al archivo para generar una cortina de humo en su momento. No, mire, si nosotros nos podemos analizar los documentos que ha generado este gobierno, el documento de las vacunas, vacunar a los familiares primero de los ministros y funcionarios del Ejecutivo, si nosotros nos ponemos a ver lo que sucedió con los 3 periodistas asesinados en el mes de febrero del año 2018, crimen que también todavía está en la impunidad y que no se ha determinado ninguna responsabilidad política de por qué se dieron las muertes, el secuestro, el plagio de los 3 periodistas y el posterior asesinato. Es decir, si nosotros nos ponemos a ver y hacemos una cronología y al mismo tiempo un análisis de los hechos desde que este gobierno asumió el tema de la seguridad ciudadana, nos vamos a dar cuenta desde que estuvo el ministro del Interior en su momento, César Navas, esto ha sido, y pasando por la ex ministra censurada justamente por haber torturado, por haber perseguido y por haber también asesinado a ciudadanos en las calles, ¿no? Y no haberse dedicado a la seguridad ciudadana, a controlar las bandas criminales, haber permitido que el líder de los chonelos en junio del año 2020 salga en prelibertad con una sentencia de 20 años, salga antes de cumplir 6 años de cárcel, y los diferentes asesinatos que se estuvieron dando en las cárceles
¿no? Nos damos cuenta en realidad que esta desinstitucionalización ya no solamente pasa por una acción de negligencia, sino que para mí ya pasa incluso por una acción dolosa, por una acción dolosa. ¿Sí? Por eso es que esos decretos de emergencia solamente han sido cortinas de humo en su momento para que ciertos medios también sensacionalicen el decreto de emergencia. ¿Pero para qué han servido esos decretos de emergencia? Hay un déficit de más de 70% de guías penitenciarios y ahora la pelotita es la seguridad de las cárceles no es responsabilidad de la Policía Nacional. No, la seguridad no, pero sí es de las cárceles, no, pero sí el sistema de seguridad ciudadana está a cargo del Ministerio de Gobierno en este caso. Había que establecer, como ya se lo tenía, que es otro tema que se desmontó, un sistema de inteligencia penitenciaria para saber por qué se está generando la violencia, no solo al interior de las cárceles, reitero, porque podría parecer, Alexis, que esto solamente está sucediendo dentro de las cárceles, y no es así, pues esto está sucediendo en las calles y en los barrios de nuestro país. Los robos se han incrementado, los asesinatos y los homicidios se han incrementado. Vuelvo a reiterar las cifras. Solamente entre el año 2019 y el año 2020 hubo un incremento del 17% de muertes violentas. Y si vemos el incremento, en cambio, entre el año 2016 y el año 2020, el incremento de muertes violentas en el país supera el 30%. Entonces, estos decretos de emergencia no han servido para absolutamente nada. Solo han servido para demostrarnos una incapacidad, una negligencia, y habrá que pedirle a la señora fiscal general y también, por supuesto, a las instancias de control que verifiquen si aquí no hay dolo, si aquí no hay dolo. No, porque aquí ya no solamente podemos estar hablamos de negligencia. Estos hechos que se iban a dar en los centros de rehabilitación social se conocían ya a ciencia cierta. ¿Y había informes de inteligencia que alertaban de esta situación, doctor Serrano? Por supuesto, esa es la información que yo tengo. Desde hace 15 días se conocía que estos amotinamientos se iban a dar, ¿Y qué pasó? No se previno en absolutamente nada. Una reacción donde de alguna manera parecería ser que lo que se buscaba es que efectivamente estas bandas se tiren a matar entre ellas dentro de las cárceles. Y fuera de las cárceles también, sin medir el impacto que tiene sobre la ciudadanía, ¿sí? Sobre la ciudadanía. Usted póngase a ver esas imágenes. No solo son dantescas, son terroríficas para un país. ¿Cómo se puede permitir que hayan celulares, que hayan armas, que hayan granadas, que hayan tantas armas blancas para decapitar, para cercenar cuerpos humanos, para incinerar cuerpos de ciudadanos que están privados de la libertad en las cárceles? ¿Cuál va a ser la respuesta no solo a esos familiares que tienen que estar destrozados, sino cuál va a ser la respuesta a los ciudadanos que exigimos aquí, que no nos digan que ha sido una pugnita entre dos bandas? No, aquí no hay pugna porque hay 79 muertos en primer lugar. Que nos digan a ciencia cierta qué es lo que está pasando con la seguridad ciudadana del país, por qué los patrulleros no tienen combustible, por qué nuestros policías no tienen municiones para sus armas. Ayer, ¿quiénes son los grandes damnificados? Otros de los grandes damnificados en estas operaciones del día de ayer. Nuestros policías que tuvieron que salir a esos centros de rehabilitación social sin las municiones suficientes, sin las protecciones suficientes, porque en este momento ya no hay chalecos antibalas para todos los policías, en este momento no hay armas para todos los policías, los patrulleros están parados, reitero, por falta de combustible, para que tengamos solamente algunos elementos que nos deben dar cuenta que esos decretos de emergencia no sirvieron para absolutamente nada, solo han servido para burlarse de los ecuatorianos. Doctor Serrano, usted decía que no solo se trata una vendetta entre bandas y usted advierte que esto podría desencadenar una ola de violencia, que esta situación horrorosa, terrorífica que hemos vivido en las últimas horas podría continuar. ¿Usted cree que esto es posible, que este tipo de muertes, de motines, se sigan dando en las próximas horas, en los próximos días, ante la incapacidad de las autoridades para controlar? Lo grave de esto es que esto no solamente se va a quedar en las cárceles, como lo había señalado. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, la pugna que tienen estas dos bandas, los choneros y los lagartos, ¿no? Es por apoderarse de todo el territorio del sur de Guayaquil, ¿sí? Del sur de Guayaquil para el narcotráfico y obviamente para delinquir.
Ese es el tema, esos son los temas de fondo. No es lo que está sucediendo exclusivamente en las cárceles. Lo que está sucediendo en las cárceles es solamente una parte de una gran problemática que por negligencia, ineptitud e incluso yo diría que hasta por acciones dolosas ya de ciertos funcionarios públicos se están produciendo en el país. Esto se va a ver, lo que ha sucedido en las cárceles del día de ayer en el país se va a ver reflejado también en los barrios, en las ciudades de nuestro país. Reitero, las bandas están este rato apoderando de todo el sur de Guayaquil, de Manabí, de Guayas, de Santa Elena, que es donde están operando el tráfico, el microtráfico de droga y de donde están obteniendo los recursos económicos. Entonces estas bandas lo que están es efectivamente buscando cómo apoderarse de todos esos territorios, cómo hacerse cargo de todos esos territorios y al mismo tiempo poder delinquir con mayor facilidad. Entonces nosotros, si no hacemos el análisis de lo que está sucediendo específicamente en la provincia de Guayas y en el sur de la provincia de Guayas, cuando hablamos de los choneros o de estos lagartos, parecería que nos podríamos quedar simplemente en la pugna o en la pelea o en la violencia por cooptar el territorio de dos bandas criminales. No, esto va más allá, esto va por las inacciones de un gobierno que ha dejado a merced de la delincuencia y del AMPA el territorio ecuatoriano para preocuparse de cualquier cosa y no de la seguridad ciudadana de nuestros compatriotas. Ese es el tema de fondo. Cuidado, reitero, vayamos a quedarnos. No, la gran explicación y el gran análisis es que esto es una pugna de dos bandas. No, esta no es una pugna de dos bandas. Esto es la inoperancia, la ineptitud, pero al mismo tiempo la negligencia. Y yo reitero, incluso las acciones y omisiones dolosas por parte de funcionarios públicos que no les ha interesado o que algunos podrían incluso estar lucrando de estos crímenes que se están dando tanto en las cárceles como en las calles de nuestro país. Ahora, hay otro problema también que es de fondo, doctor Serrano, y que tiene que ver, digamos, con algo que es un poco más estructural, que es el propio sistema de justicia. Es indudable que hoy tenemos hacinamiento en las cárceles y que hay miles de ciudadanos que están presos, que están privados de su libertad y sin sentencia. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para alivianar también esa carga que tiene el Estado de sostener a más de 40,000 personas que están recluidas en los centros de rehabilitación social? Pero mire, los diagnósticos, Alexis, se vienen haciendo desde hace 15, 20 años en el país para este tema del hacinamiento y todo eso. Pero usted, ¿qué puede esperar de un Estado que tenía ya una política pública en materia de seguridad ciudadana, que tenía una política pública en materia de rehabilitación social, y resulta ser que en el año 2018 desaparecen el ministerio que se encargaba de la rectoría de esa política pública y crean una administración de bodegas, ¿no? Porque eso es lo que se ha creado, una administración de bodegas de ciudadanos que están privados de la libertad. Y por otra parte, fusiona nuevamente el ministerio que estaba a cargo de la seguridad ciudadana, dándole nuevamente competencias de carácter de la gestión política misma del país. Entonces, simplemente se devastó, se acabó la estructura que había para la seguridad ciudadana de un país. Tenemos que regresar a eso. Tenemos que regresar en un país con 17 millones de habitantes, Alexis. Hay que manejar la seguridad ciudadana desde una instancia que solo y exclusivamente se dedique a eso. Y obviamente la rehabilitación social también desde una instancia que tenga un nivel jerárquico mucho mayor. No estamos hablando de temas menores, estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de la vida, estamos hablando de la integridad de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Entonces, si no hay política pública en materia de seguridad ciudadana, si no hay política pública en materia de rehabilitación social, pues simplemente el tema de la justicia no sirve para absolutamente nada. Ese es el tema de fondo. Hay que recuperar eso, pero ahora hay que hacer un plan de contingencia, porque la contingencia, ¿qué nos permite? La contingencia nos debería permitir justamente tener una estructura de inteligencia anticriminal que al mismo tiempo nos diga en qué situación está el país y dónde tenemos que atacar a estos criminales. A los criminales, la decisión
la decisión de enfrentar al crimen organizado es una decisión política, y a los criminales hay que enfrentarlos con todo el peso de la ley. No hay que esconder la cabeza como el avestruz debajo de la tierra y decir, mátense ustedes y ustedes encárguense de los territorios a los criminales. No, hay que enfrentarlos, llevarlos frente a la justicia, que la justicia los sentencie y hacer que cumplan las penas y no darles prelibertades a los 4 años con sentencias de 20, de 50 años. Eso es lo que hay que hacer. Doctor Serrano, como reacción inmediata, el presidente Moreno dispuso que el Ministerio de Defensa ejerza un control estricto en los perímetros de los exteriores de las cárceles y también ha dispuesto que grupos tácticos de la policía viajen, por ejemplo, a Cuenca, donde está este centro de rehabilitación donde al parecer existe el mayor número de víctimas mortales, pero no dice nada de las medidas que se van a tomar al interior de los centros de rehabilitación. ¿Cómo mira usted la reacción que ha tenido el jefe de Estado, la del general en servicio pasivo Moncayo, que está a cargo de la SNAI, en el manejo de esta crisis? Mire, son reacciones, por no decirlo menos o más fuerte, timoratas. Acciones que lo único que pretenden es desviar la verdadera atención de lo que está sucediendo con la seguridad ciudadana, del país. Es un lavado de manos que se hace ahí. Es decir, poner al frente a los militares. Cuando aquí lo que se requiere es armar una estructura interinstitucional en la que no solamente esté el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, las propias Fuerzas Armadas, sino que estén otras instancias como son las instancias también del sector salud y todo eso, y se puede hacer un levantamiento completo de información de lo que está sucediendo en los barrios, de lo que está sucediendo en las escuelas, en los colegios, con todo el tema del microtráfico. Eso, también el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación. Eso es lo que se requiere. Si no se hace ese levantamiento de información y se está actuando solamente de manera reactiva frente a lo que está saliendo en los medios de comunicación, imagínense en la situación que estamos. Si el presidente de la República no está teniendo los reportes reales de inteligencia de lo que está sucediendo en el país, realmente es que estamos a la deriva. Es decir, estamos prácticamente sin nadie que nos gobierne en este momento. Ese es un tema de fondo. No es simplemente decir, vayan equipos tácticos a tal o cual ciudad, vayan los militares a reforzar los perímetros de los centros de rehabilitación social. ¿Y qué está pasando con los barrios? Ahí es donde van a venir las nuevas masacres. Ahí donde se está dando el microtráfico, donde se está dando el narcotráfico, que lastimosamente y desdeñablemente este gobierno ha permitido al destruir las políticas de seguridad ciudadana y rehabilitación social que existían en el país. Ahora, hay un detalle que para mí no es menor, doctor Serrano, y que también amerita un comentario, ¿no? El actual ministro de Gobierno es un general de la policía, es el general Pazmiño. Entonces, ¿cómo es que un hombre que se supone que debería tener la experiencia y los conocimientos necesarios para el manejo de la seguridad, se le van de las manos las cosas como se le están yendo? Mire, es muy temprano para evaluar la gestión de un ministro que tiene 3 meses en el cargo. Y le voy a decir por qué. Si a ese ministro usted le quita el presupuesto para combustible de los patrulleros, si no le da el presupuesto para las labores de inteligencia anticriminal, si no le da la capacidad para gestionar toda la compra de armas que requiere la policía y las dotaciones que requieren los policías, simplemente ese ministro está atado de brazos. ¿Sí? Aquí hay una gran responsable, por supuesto, de toda esta crisis y de toda esta debacle en materia de seguridad ciudadana, y es la exministra. Cuidado, nos vayamos a olvidar de la exministra, sí, la exministra María Paula Romo. Cuidado, vayamos aquí también, Alexis, a estar haciendo simplemente análisis coyunturales sin mirar el contexto. Por eso es importante el contexto: desaparición del Ministerio de Justicia, desaparición del Ministerio del Interior, y obviamente la gestión de una ministra que llegó a perseguir a todo el mundo, pero se olvidó, o más bien dicho, no quiso, ¿no?, perseguir a los criminales a los que les dejó en libertad. Reitero, la libertad del jefe de los choneros, de los cabecillas de los choneros y de otros más.
que fueron saliendo con prelibertades, más de 100 criminales peligrosos que fueron saliendo desde el año 2019, el año 2020, también con prelibertades de las cárceles. Entonces, el tema de fondo es eso. Si usted coge y le ata de manos a un ministro para que no pueda hacer absolutamente nada, ese funcionario no va a tener capacidad de gestión. Entonces ahí el tema de fondo es otro. El tema de fondo es este ministro, él como un hecho voluntario, él debe decir, si no tengo los elementos y el apoyo gubernamental para hacer la gestión, mejor renuncio. No tiene sentido estar en un cargo si usted no tiene capacidad económica y operativa para gestionar la seguridad ciudadana. La policía, para estar en las calles, necesita de patrulleros funcionando, necesita de dotación, de armamento, de municiones. ¿Qué hace usted cuando los policías tienen 30 balas nada más en su dotación? Y si ocupan esas balas, no tienen municiones para prácticas ni nada de eso. ¿Qué hacen los policías con eso? Simplemente están a su cuenta y riesgo, porque si ellos no ocupan los recursos de sus remuneraciones para comprar las municiones y hacer esas prácticas, no pasa absolutamente nada. Entonces, reitero, se destruyó la política pública de seguridad ciudadana. Se le quitó todo el presupuesto, prácticamente todo el presupuesto al Ministerio de Gobierno para Seguridad Ciudadana, y se le ha retirado completamente y prácticamente todo el presupuesto para el sistema de rehabilitación social. Sin recursos para el sistema de rehabilitación social, sin recursos para la seguridad ciudadana, pues el país no va a ninguna parte. Pero al mismo tiempo, como dejó de ser una prioridad para el gobierno la política de seguridad ciudadana y la política de rehabilitación social, estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias, y hay que exigir, y eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que estamos haciendo en realidad, y vamos a hacer con más fuerza en estos días en nuestra acción fiscalizadora de la Asamblea, que estos funcionarios, desde el presidente de la República, respondan, pero no nos vengan a responder aquí con el cuento de que han pedido que los militares las Fuerzas Armadas hagan un cerco en los centros de rehabilitación social, sino que nos digan qué recursos y cómo se está sosteniendo, cuál es el plan de contingencia para recuperar los barrios, recuperar el control del Estado en los barrios y en las calles de nuestro país, y obviamente recuperar el control del Estado en los centros de rehabilitación social. Doctor Serrano, ustedes van a pedir una comparecencia de las autoridades de rehabilitación, del propio ministro de Gobierno, para explicar en la Asamblea esta situación por un lado, y por otro, mientras el país está espeluznado por lo que hemos vivido ayer, el Gobierno, pese a esta situación, ha enviado en horas de la noche este proyecto que denomina el Gobierno como de defensa de la dolarización. ¿Cuál va a ser la posición suya como legislador, la de su bloque, respecto a esta normativa que ya fue inicialmente rechazada y que ahora el Gobierno insiste cuando ya le faltan pocos meses para dejar su gestión? Mire, las prioridades del país están dadas. Hay una contingencia penitenciaria y nos mandan un proyecto de ley económica urgente para privatizar prácticamente el Banco Central. Esto simplemente es inentendible y al mismo tiempo es inadmisible. ¿Sí? Esto no puede estar sucediendo, en el país. Entonces, habrá que ver cuál es la respuesta del CAL, habrá que ver si es que el proyecto efectivamente pasa la aprobación del Consejo de Administración de la legislatura, pero desde ya yo le digo que estas no son las prioridades para el país, y el país no puede estar basado en las prioridades de instancias externas, Aquí tenemos las prioridades propias de nuestro país. Tenemos un proceso electoral en ciernes, tenemos un sistema de seguridad ciudadana prácticamente fallido, que no hace sino que poner en riesgo nuestra propia democracia. Ese es el tema de fondo, y a partir de ahí esas son las prioridades a las que tenemos que darle respuestas también en estos pocos meses que nos quedan en la Asamblea Nacional. ¿Hay interesados, doctor Serrano, en llevar el manejo y el modelo de administración del sistema penitenciario a manos privadas? Porque creo que también esa ha sido la lógica en la que nos han metido durante los últimos años, decir que todo lo público es malo, que todo lo público es inoperante. Entonces, ¿no será que alguien también esté interesado en trasladar a manos privadas el manejo y administración de los centros de rehabilitación? Mira, a mí no me causaría ninguna sorpresa si nosotros nos ponemos a ver lo que ha pasado con
con CNT, por ejemplo. Se puso una administración en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para destruir CNT y para vender a precio de fierro nada más a CNT. No lo lograron hacer porque obviamente hubo la alerta en su momento. En este caso específico no sería nada extraño que se pretenda justamente destruir el sistema de rehabilitación social para que ese sistema de rehabilitación social pase a manos privadas, es decir, para que pase a ser un gran negocio y no una obligación del Estado de construir política pública de rehabilitación social. Lo fundamental en este momento es recuperar esa política pública, que hayan funcionarios, que haya presidencia de la República que esté dirigiendo y liderando el país. Eso es lo que necesitamos en este momento y que nos den respuestas inmediatamente para resolver esta contingencia y esta crisis fatal, esta crisis terrorífica que la hemos vivido no solamente frente al anuncio de 79 muertes en las cárceles, sino frente a poder ver totalmente atónitos, totalmente asustados, seguramente la gran mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, imágenes, videos que jamás nos hubiésemos esperado ver dentro de un centro de rehabilitación social, que permitan que esas imágenes se puedan presentar públicamente, que no haya existido los controles debidos. Esos son los temas fundamentales y hacia donde debemos avanzar en estos pocos meses que nos quedan también. Doctor Serrano, para finalizar, con su labor de fiscalización, usted es integrante de la Comisión de Fiscalización y está en proceso este juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Diche. ¿Qué está pasando con este caso? Ya se ha aprobado el juicio político contra el ministro Ich. Yo no estoy de acuerdo, y lo digo públicamente, en que primero se trate ese juicio político antes que el juicio político al ministro de Salud. Creo que la prioridad era el juicio político al ministro de Salud. De todas maneras, si esa fue la decisión de la mayoría, pues hay que cumplir con ese proceso, y ya en las próximas, el día de hoy, comparecerán las dos asambleístas que han presentado el juicio político frente a los despidos tanto de trabajadores de Explosen como también de Flopec, y obviamente iremos valorando todas esas pruebas para tomar nuestra decisión en el momento que corresponda ya sobre la recomendación de censura o no del ministro. ¿Y es viable este pedido del Partido Social Cristiano, doctor Serrano, en el sentido de iniciar un posible juicio político al Contralor y a la Fiscal del Estado por esta intromisión en el proceso electoral? Mire, los movimientos y partidos políticos y los legisladores tienen esa facultad como tal y tienen esa obligación. Así se han venido procesando los diferentes juicios políticos, dentro de la Asamblea Nacional. Lo importante aquí, reitero, es precautelar que el proceso electoral no sea vulnerado, no hayan intromisiones de otras instancias y los ecuatorianos y las ecuatorianas tengamos una respuesta ya el 11 de abril final, determinando quién es el ganador de esa segunda vuelta para poder recuperar al país. No puede ser posible que en el Ecuador en este momento no tengamos liderazgos de la presidencia de la República y esto es lo que esté sucediendo. El país esté cayendo a pedazos y nos estén matando y nos estén metiendo en una lógica de miedo y de pánico que no nos conduce sino simplemente a destruir nuestra democracia. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias, doctor Serrano. Gracias. Que tenga un buen día, muy amable. El doctor José Serrano, asambleísta de Alianza País, nos ha acompañado esta mañana en nuestra entrevista. Son las 8:34, Alexis. Interesante, muy interesante lo que ha dicho el doctor Serrano. ¿Qué opinas? Me quedo con los informes de inteligencia que según el doctor Serrano estaban hace 15 días y que advertían a las autoridades de lo que iba a suceder y no movieron un dedo. Es impresionante, o sea, no tenemos gobierno, es así de sencillo. Negligencia, también dijo, ¿no? Negligencia. Esto no se limita, como dice el doctor Serrano, a una rivalidad, a una vendetta entre organizaciones delictivas. El caso es mucho más profundo, obedece también a la ineptitud, a la negligencia y al poder que tienen estas mafias que controlan los sistemas de rehabilitación en el país, lamentablemente. 8:34, una pequeñísima pausa. Regresamos enseguida para conversar con el doctor Daniel Pontón, experto en seguridad y docente universitario.